Hola, mi nombre es Elías Aranguren y voy a hablar sobre los sistemas registrales en Venezuela. El Servicio de Registro es una institución jurídica que persigue fines determinados y es una fuente de información donde se hace constar mediante la extensión de asientos y demás operaciones los hechos, actos y situaciones de trascendencia jurídica y donde se suministran por medios probatorios de fácil obtención y señalan la eficacia para demostrar el estado de las personas, dominio de la propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles, persiguiendo la misión de garantizar la seguridad jurídica de los actos y de los derechos inscritos con respecto a terceros mediante la publicidad registrada. Su fundamento se basa en la importancia que tiene para el Estado la realización de la publicidad registrada. En nuestro país, el propósito fundamental de los registros es el de garantizar por medio de estas instituciones verificar la legalidad de bienes a través de la publicidad registrada, la certeza y la seguridad jurídica de los bienes o derechos inscritos, otorgándole la presunción de verdad legal, oponible a terceros. Los asientos registrales están bajo la salvaguarda de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare la inexactitud. El sistema registral venezolano posee predominio de los sistemas convalidantes y de folio personal. Podemos afirmar que es un sistema convalidante porque además de la oponibilidad del inscrito, establece a favor de quien se inscribe una presunción legal relativa acerca de la veracidad e integridad del contenido del registro, que comprende la titularidad del derecho en todos sus aspectos jurídicos en cuanto a contenido y legitimidad del titular, y la forma exigida si el caso lo amerita. Los registros en nuestro país son organismos dependientes del Estado venezolano, encargados de registrar documentos de venta de bienes muebles e inmuebles, hierros, señales, compañías anónimas, firmas personales, registros de títulos universitarios, entre otras, como la de dar garantía de seguridad jurídica en nuestro país. Es un servicio autónomo adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, abreviado con el nombre de SAREN, que significa Servicio Autónomo de Registros y Notaría. Este organismo de Servicio Autónomo de Registros y Notaría se dividen en 4 tipos de oficinas. En primer lugar, tenemos los registros principales, que cumplen una función de protocolización mediante la cual se efectúa la inscripción de los siguientes actos: la separación de cuerpos, los títulos certificados académicos, científicos, eclesiásticos y despachos militares, los actos de constitución, modificación, prórroga y extinción de las sociedades civiles, asociaciones, fundaciones y corporación de carácter privado, exceptuando las cooperativas. Mediante esta función se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 65 y 66 de Registro Público y Notario. El registro principal tiene también la función de dar fe acerca de la autenticidad de las firmas de las autoridades públicas en su jurisdicción. Esta acción no prejuzga acerca de la forma y el contenido de los documentos. El registro principal recibe para resguardar y custodiar los tomos duplicados de nacimientos, matrimonios, defunciones y divorcios, de acuerdo con el artículo 65 de esta ley. Corresponde al registro principal recibir y mantener los duplicados de los asientos de los registros públicos, civiles, municipales y parroquias. Si bien este artículo no hace mención de los registros mercantiles, a las notarías públicas y al servicio consular, los mismos continúan enviando los duplicados para su custodia y resguardo. De igual manera, el registro principal está obligado a archivar la información que se genera en sus procesos operativos. El artículo 67 de la Ley de Registro Público y del Notario establece que los registros civiles y municipales están obligados a remitir el registro principal cada 15 días. La información actualizada de los asientos relativos a nacimientos, matrimonios, defunciones, las sentencias de divorcio, la nulidad de matrimonio, los reconocimientos de filiación, las emancipaciones, las adopciones y los actos relativos a la adquisición, modificación o revocación o revocatoria de la nacionalidad, la sentencia que declare la ausencia o presunción de muerte y las constancias de no presentación. Luego tenemos los registros públicos,
que tiene por objeto la inscripción y anotación de actos o negocios jurídicos relativos al dominio de los demás derechos reales, que afectan los bienes inmuebles, terrenos, parcelas, fincas, casas, apartamentos, ganado, entre otras, como los documentos que contengan la declaración o transmisión, limitación o grávenes de la propiedad. Todo contrario a la declaración, transacción, partición, adjudicación, sentencia ejecutatoria o cualquier otro acto en que se declare, se reconozca, se transmita, se ceda o se adjudique el dominio o propiedad de bienes o derechos reales o derechos de usufructo. La constitución de hogar, los contratos, las declaraciones, las transacciones y otros actos que se establezcan sobre los inmuebles. Derechos de uso de habitación o servidumbre, o se constituye una anticresis, hipotecas, o se divide, se traslada o se reduzca alguno de estos derechos. Los documentos que limiten de cualquier manera la libre disposición de los inmuebles, la declaración de los denuncios, los permisos, los contratos, los títulos y los demás documentos que conforme a las leyes en materia de minas, hidrocarburos y demás minerales, combustibles que deben registrarse. Los contratos de opción para adquirir derechos sobre inmuebles, las donaciones cuando tengan por objeto bienes inmuebles y la separación de bienes entre cónyuges cuando tenga por objeto bienes inmuebles o derechos reales. En municipios donde existen notarías públicas, los registros públicos cumplen funciones notariales. Por último, tenemos los registros mercantiles que validan los actos comerciales, es decir, registros de compañías anónimas, firmas personales, sociedades anónimas, comercio y empresas, entre otras. Estas generalmente en las capitales de los estados. Hay estados que poseen más de uno. La inscripción de los comerciantes individuales y sociales y demás sujetos señalados por la ley, así como la inscripción de los actos y contratos relativos a los mismos de conformidad con la ley. La inscripción de los representantes o agentes comerciales de los establecimientos públicos extranjeros o sociedades mercantiles constituidas fuera del país cuando hagan un negocio en la República. La legalización de los libros de los comerciantes, el depósito y publicidad de los estados contables y de los informes periódicos de las firmas mercantiles, la centralización y la publicación de la información registral, la inscripción de cualquier otro acto señalado en la ley. Las instituciones registrales en Venezuela son de suma importancia, ya que las mismas tienen como misión el garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones de los usuarios mediante la publicidad registral y fe pública, en el marco de la legalidad de procesos expeditos y oportunos, ejerciendo el control de las operaciones a nivel nacional y además de ser los órganos que coadyuvan a garantizar los actos protocolizados y autenticados de los usuarios mediante un sistema integral de registros y notarías que al ser automatizado lo hace más eficiente. Bueno, muchas gracias, eso es todo.